pueblito de Cesarea que nos explicó Raúl allá en Jope. Aquí vivía Cornelio, ¿ok? Pero vámonos antes del asunto con Cornelio, vámonos antes. ¿Quién crea Cesarea? ¿Por qué se construye Cesarea? ¿Qué había aquí antes de que llegaran los romanos inclusive acá? ¿Por qué lo hicieron acá y no lo hicieron más cerquita de Tel Aviv? Nos habíamos ahorrado un tiempo de viaje. Señores, desde el año 586 antes de Cristo, Marco 586, es la destrucción del primer templo de Jerusalén a manos de los babilonios. ¿Ok? Nabucodonosor I. Desde el 586 hasta el año 332 aproximadamente, en esta zona del Sharon, existía un pequeño asentamiento que se llamaba la Torre de Estratón. Este pequeñísimo asentamiento estaba ubicado en el número 17, que se ve que es una como pequeña peninsulita ahí de piedra que sale hacia la costa. Y esta Torre de Estratón funcionaba como un faro. Era una torre que en la parte de arriba se encendía una hoguera. Y la gente que vivía cerca de ella vivía únicamente del turismo. ¿Con quién? Con el mar, o sea, con los fenicios. Los fenicios tenían capacidad en esta zona de poder llegar a esa pequeña peninsulita con sus pequeños barcos y comerciaban con el continente. Muy cerquita de acá pasamos nosotros el río Gedera. Tanto el río Gedera como el río Ayarcón, que no lo vimos porque estábamos en la urbe, son navegables. ¿Okay? Quiere decir que había pequeñas balsitas que entraban al río Gedera y entraban al río Ayarcón y llegaban a agarrar productos de los campos del Sharon y los acercaban por esta zona hacia el mar. La Torre de Estratón, aproximadamente entre el año 22 y el año 10, en este pequeño lugar, que ya de hecho, en el 332, Simón Macabeo, uno también de los hijos de la dinastía Macabea, ya había establecido un pequeño lugar. Para el año 22 al año 10, vamos a tener el surgimiento, la salida de este personaje que es tan trascendental y que con tanta devoción vamos a hablar de él cuando estemos en Herodión, con tanta fuerza, que se llama Herodes. Herodes, la característica de Herodes es la siguiente: Herodes es hijo de un judío, más bien de un hebreo, o sea, cultura hebrea, pero que no nace en Judea, sino nace en una zona más al sur este de Judea que se llama Edumea. Los edumeos no son judíos, pero había edumeos que eran hebreos. ¿Me explico? Para que podamos entender esta situación. Este personaje que se llamaba Antipater había sido una forma, una cabeza de la gente de Edumea y que había obtenido favores por parte de los romanos, y él había decidido que a su hijo Herodes, edumeo, también hebreo, lo va a mandar a ser educado en Roma. ¿Okay? Ya en esta época Roma está alrededor, Roma ya está acá. No ha habido una revuelta de los judíos contra Roma, no había una resistencia, pero Roma ya había conquistado este lugar, Roma estaba presente. Ahora, antes de seguir con el tema de Herodes, ¿qué ve Roma en el pueblo hebreo? Y llámese Judea, llámese Galilea, llámese Samaria, llámese Idumea. Él ve un pueblo que, aunque sea una provincia lejana y polvorienta, no hay tanto interés de Roma aquí. Lo que sí ve Roma es, este pueblo ya peleó contra los griegos, ya los romanos lo saben, peleó contra los helenísticos. ¿Por qué peleó contra los helenísticos? Porque los griegos, cuando llegan acá, imponen la adoración a sus dioses, y entonces tiene una revuelta que se llama la revuelta de los macabeos. Sacan a los helenísticos de acá. Roma dice: no, por ahí no va la cosa, aquí tenemos que tomar al pueblo hebreo con pincitas. ¿Por qué? Número uno, sabemos que es un pueblo muy antiguo, no es un pueblo nuevo, un pueblo ancestral, que está en su tierra. Su religión es antigua, y lo más importante, que su religión está basada en una ley de libertad. La ley de Moisés es una ley de libertad, lo platiqué hace rato. Roma dice: esta ley que tienen estas personas no puede ser esparcida durante el imperio romano. No puedo yo permitir que la ley de Moisés, la ley de libertad del pueblo hebreo, se empiece a esparcir en el imperio romano. ¿Por qué? Porque yo, imperio romano, tengo sometido a muchos pueblos. Si esta ley de libertad se esparce, a mí no me conviene. Y por eso es que vamos a ver durante muchas partes del imperio romano, que empieza después de la destrucción del templo, que la expansión del judaísmo está en el imperio romano, grandes matanzas de judíos dentro del imperio romano. Dicen: no puedo permitir que esta ley salga. Por eso era tan importante saber cómo controlar esto. Y dicen: vamos a imponer nosotros un rey. Y ahí es donde entra la figura de Herodes. Entonces Roma: no te preocupes, judíos, acá tienen un rey.
perfectamente armado, creado, instituido en Roma, pero es de ustedes, él es hebreo. Ah, no será judío, viene de Numea, pero no importa, es hebreo. Y les impongo un rey. Herodes no es querido por el pueblo. No lo fue ni lo será. No es querido por el pueblo. Herodes, su máximo problema de Herodes no es Roma, su máximo problema es el pueblo hebreo, son los judíos. No lo quieren. Sin embargo, Herodes no es nada tonto. Tiene atrás de él al imperio romano, ¿ok? Y él busca como que el pueblo lo quiera. En el momento que Herodes es puesto, como ahora estamos hablando del año 22, más o menos 20 antes de Cristo, él, hay un gran debate por el poder en Roma. Por un lado, todavía la Roma no entra a ser la Roma de los grandes Césares. El Senado romano es el que gobierna y tenemos a dos principales generales romanos que han conquistado grandes terrenos que son muy populares en Roma. Uno se llama Augusto y el otro se llama Marco Antonio. Marco Antonio. Herodes simpatiza con los dos, pero Herodes tiene más miedo de Marco Antonio que de Augusto. ¿Por qué? Porque Marco Antonio está enamorado de Cleopatra. Y Herodes sabe muy bien que si Marco Antonio llega a tener los favores del Senado y va a ser nombrado el gran líder romano, el gran César, Egipto se lo va a regalar a Cleopatra y todo el interés que tenga Egipto, que ancestralmente tenía interés Egipto acá. Dice, esto se lo van a regalar a Cleopatra y eso yo no quiero que pase eso, yo tengo poder aquí. Entonces, pero Herodes no es tonto, Herodes coquetea con los dos. Por un lado, manda suministros a los ejércitos de Augusto y ayuda a Augusto y demás, y por otro lado empieza a hacer construcciones para que el pueblo lo quiera, principalmente en Jerusalén. Empieza la reconstrucción del templo de Jerusalén. Ya existía un tabernáculo en Jerusalén, porque el segundo templo inicia con Esdras y con Nahemías, Zorobabel. Ya existía un tabernáculo, pero no existía un templo como tal. Entonces empieza a hacer el principio. También tenemos que construirle algo aquí a Marco Antonio. Construir una fortaleza que se llama la fortaleza de Antonia. No es Antonia, no es ninguna mujer. Es para los ejércitos de Marco Antonio. Sino Marco Antonio, tú eres acá bienvenido, acá tienes un lugar para tus tropas. Coquetea con los dos. A Herodes le sale esto muy bien, porque a fin de cuentas cuando se firma la paz romana y el Senado pone un líder, el líder que va a poner va a ser Augusto. Augusto se va a autodenominar César Augustus Imperatus Maximum. Tienes nada más que título. Si Herodes es soberbio, este le gana por mucho. Pero él es el César. El César. ¿Ok? Y entonces Augusto se acuerda de Herodes. Ah, sí, me acuerdo de este Herodes. Se ve de los judíos, el edumeo este. Herodes le voy a dar un título porque me ayudó. Gobernante cliente. Este título casi no lo vamos a ver en el Imperio Romano. ¿Qué quiere decir esto? Herodes tiene la capacidad y la autoridad de cobrarle impuestos al pueblo judío o al pueblo hebreo, pero no tiene la obligación de mandarle los impuestos a Roma. Señores, cualquier líder latinoamericano quiere esto. Sí, para robar. Cobro y no le tengo que dar cuentas a Roma. Obviamente yo tengo que quedar bien con mi patrocinador. ¿Ok? Te mando algo. No te mando nada. No te mando nada, pero con los recursos le voy a dedicar una ciudad al César. Y entonces en aquel antiguo pueblo de la Torre de Estratón va a construir Herodes una ciudad con toda la tradición romana, con toda la cultura romana. No tiene que ver con el centro espiritual de la provincia que es Jerusalén. Esto es romano, con un teatro, dos teatros, un hipódromo, un lugar, un templo para Zeus, un templo para Afrodita y obviamente Herodes nunca da paso sin guarache. No da paso sin guarache. Esta ciudad va a tener un puerto. El puerto lo va a llamar el puerto de Sebastos, pero ese puerto es mío, yo soy Herodes. Y va a romper con la tradición económica y de rutas de mercancías de aquella época. Lo que va a hacer Herodes es va a construir del número 17 un rompeolas que va hacia dentro del mar y hacia el norte, considerando que el oleaje en el mar Mediterráneo siempre va a venir del sur al noreste. Así vienen las olas. Construyo este rompeolas hacia el norte con la entrada en el norte y hago en el centro un puerto de abrigo. Quiere decir que están protegidos los barcos a los climas. Fue algo magnífico. Enorme. Tipo una U así, tipo Claro. un imán así. Ahí está marcado La U. 17, Entonces 18 y hacia allá. Los barcos entraban por aquel sector Por arriba y todo. estacionaban por adentro así. Y Claro. había un gran portal arriba. Y el a un puerto llegaba hasta acá. maravilloso. El puerto llegaba hasta acá adentro. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hace con esto Herodes? Que va a permitir que los flujos de mercancías que vienen de Oriente, eso es clásico, señores, las mercancías vienen de Oriente a los mercados romanos, llámese especias, llámese inciensos,
¿Qué busca Colón en 1492? Fíjense lo que estoy diciendo, estamos hablando del año 22 a.C. y estoy brincando de 1492. ¿Qué busca Colón en 1492? Una ruta a los mercados de las sedas y de las especias que no podía pasar la ruta tradicional porque estaban aquí los musulmanes. Eso es lo que busca Colón. Fíjense cuánto tiempo es importancia en esta ruta comercial. Herodes hace eso, permite que estas rutas estén todo el tiempo trabajando. ¿Por qué? Porque anterior al puerto de Sebastos, el mar Mediterráneo tiene tiempos en que son navegables y tiempos que no. Hoy ya no, hoy es cualquier tina de agua, no pasa nada. Pero en aquella época, los barcos no podían navegar todo el tiempo en el mar Mediterráneo. Entonces había un periodo de tiempo que las rutas comerciales tenían que suspender la proveeduría de mercancías porque no había forma de subirlos al mar y llevarlos a Roma o a Europa, ¿vale? Entonces lo que hace Herodes acá es no rutas comerciales, sigan trayendo. En el puerto va a haber bodegas, en el puerto puedo almacenar y no solo eso, sino que puedo dejar barcos de este lado del mar. No tengo que esperar que los barcos salgan de Roma y naveguen para venir con las mercancías acá. Los barcos ya están aquí. Es el canal de Panamá, si lo queremos poner así, en la época antigua. Ahora, obviamente, para supervisar su puerto, Herodes se construye un palacio. Nada, chico. Sí, acá. Aquí es el palacio que está señalando Raúl ahí, que también está en otra salida. Y desde ahí, desde la terraza, allá afuera, él puede Al mar, sentarse al viendo mar. al mar. Entra un barco, palomita. Sale un barco, palomita. Pero Claro, piensen en un palacio de mármoles y de... claro, con todos los lujos del mundo. Todos los lujos romanos. Claro. Todos los lujos. Y ojo, esta idea de estar supervisando el negocio la vamos a ver con Ainás y Caifás allá en el Alicante, porque de ahí prácticamente subió uno, subió otro, subió tal Bueno, cual. él está hablando de Herodes el Grande. Estoy hablando de O sea, Herodes la el historia, con todos los recursos que él tiene, Con se su rodea, él tiene una serie de ingenieros para unas construcciones brutales, Claro, sensacionales. Y es lo que va a hacer. Entonces la historia lo llega a llamar Herodes el Grande. Herodes el porque Grande. Construye la gran Cesarea, la gran capital de Judea. En el parlamento a él lo habían nombrado rey de los judíos. Sí. Estamos hablando de aquel que cuando vinieron unos magos del oriente y dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? A este tengo que matarlo, así, pero al toque lo decidió. ¿Eh? Pero Es el ojo. Herodes el Grande que manda a matar a los bebés de Belén. Claro. Él no solo construye esta gran Cesarea, No, lo construye construye. otras fortalezas más. Vamos a visitar Masada también. Vamos a visitar la de Masada, vamos a visitar la fortaleza El Herodión en las afueras de Belén y hace grandes construcciones en Jerusalén, como dijo él, hace todo el templo, hipódromo y todo un sector romano y hace la gran fortaleza para los militares romanos, la Antonia. Ahora, es el gran constructor. Pero fíjense cómo le está tirando de los dos lados, porque por un lado le construye una ciudad al César que le va a llamar Cesarea, en nombre de César Augustus Imperatus Máximo, pero también construye el templo de Jerusalén. O sea, Para aunque quedar bien con los existe el judíos. tabernáculo, si yo hago el gran templo, ¿para qué? Para quedar bien con los judíos. Pero una vez más, no doy paso sin guarache. Ese templo que va a construir para los judíos, de ahí también algo tiene que salir. Y ya vendrá luego esto. Eso lo hablamos cuando estemos en Jerusalén. Entonces, eso es lo que hace Herodes acá. Cuando Herodes ya no se queda, o sea, Herodes muere, ya veremos cómo muere y demás, esto se queda como la capital. Para Roma, esto es la capital, Jerusalén no es la capital. Ese es el lugar en que todos los gobernantes que va a mandar Roma, la provincia de Judea, de aquí van a gobernar. Ni siquiera está en Judea la capital, realmente. De hecho, ¿Está en esa parte? los evangelios no mencionan No esta mencionan. capital. El Señor jamás estuvo aquí y ni siquiera lo menciona. Comienza a mencionarlo el libro de los Hechos cuando viene Pedro a predicar, Claro. como recién veíamos, Claro. y de ahí varias veces se menciona, inclusive por este puerto varias veces pasó, vino y salió el apóstol Pablo. Este es el puerto de Cesarea. 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 Ahora, con el tiempo... ¿Cómo? ¿Perdón? No, el puerto se llamaba el puerto de Sebastos. El puerto. Pero eso es Cesarea. Pero la ciudad es la gran Cesarea. Recordemos la que gran había dos Cesarea. Cesarea, la de Filipo, Claro, La del norte es esa ya, otro y ese es tema. otro Herodes también. Para- El hijo es la que hace la Exacto. del norte. Pero Ese ahora es otro tema. El puerto ya está un viejo del mar. Se ve una parte del rompeo un poquito más. Ahora, Herodes también fue no solamente el grande constructor, también fue el gran maniático, el gran paranoico y el gran asesino. Mandaba a matar a todos con tal de mantenerse en el poder, Claro. aún sus más queridos. Tuvo 10 esposas, pero la que más amaba, a la hija de un sumo sacerdote,
empezó a sospechar que ella le iba a quitar el reino, qué sé yo, y a la que más amaba la mandó a matar, a Mariam. Y después pensó que los dos hijos nacidos de ella, y mandó a matar a sus dos hijos. Una locura. Ahí se vuelve loco él, porque sale al parque, habla con ella, la llama, y ahí ya está loco. Y por eso decía que es mejor ser el cerdo de Herodes que su hijo, porque así no lo va a matar. Entonces, amigos, eso es lo que se hace Cesarea. Cesarea con el tiempo va a quedarse como la capital del Imperio Romano, va a seguir en la historia después de los hechos con Jesús, después de los evangelistas. Cesarea se queda. Hechos. Claro, todo el libro de los Hechos la menciona varias veces, y menciona hijos y menciona nietos. Claro. Herodes Agripa, Herodes Agripa II, esos del libro de los Hechos son sus hijos y sus nietos. Ahora, Cesarea, a final de cuentas, va a ser destruida primeramente por la invasión musulmana del siglo VI. Los musulmanes a fin de cuentas van a llegar acá y van a atacar Cesarea. ¿Qué había Cesarea en el siglo VI? Ya era una Cesarea cristiana. ¿Por qué? Porque los bizantinos, bueno, me refiero que bizantina, pero ya el cristianismo es lo que dominaba acá. Eran enemigos del Islam, conquistan acá, los musulmanes destruyen, los musulmanes vuelven a construir muy poquito acá. Un terremoto después vuelve a destruir Cesarea, y la última vez que llega a construirse algo ya no es en esta zona, vamos a una zona que vamos a ver al norte, en el autobús que van a hacer en el último periodo de los cruzados. Los cruzados llegan acá en su segundo periodo, porque principalmente llegan por San Juan de Acre, después van a llegar a utilizar parte de lo que era el puerto, lo que quedaba del puerto de Esa destrucción la vamos a ver ahora en un video. Exacto. Que es muy gráfico, muy interesante. Por eso puse la película en español, porque todo eso que les estoy platicando les va a dar una imagen muy buena de la reconstrucción de la gran Cesarea. Entonces, esta es la gran Cesarea, donde había ahí una guarnición de 100 romanos que estaba a cargo de Cornelio. Esta es la gran ciudad. Pedro viene, predica el evangelio, se convierte en todo. Creen en Cristo como Salvador, y enseguida Pedro dice que deben ser bautizados. Había fuentes de agua, había mikvé, había todo aquí, había todo un sistema de agua hidráulico que traía. Exactamente, los romanos siempre tienen eso, siempre. Aguas, fuentes, columnas. Ojo, pero además de agua no era aquí. No. Los romanos construyen todo un acueducto para traer agua. Traían agua del Carmelo. Del norte. Sí, ya Carmelo, vamos a ver en una bajadita exacta, porque los romanos eran expertos en obra hidráulica, en agua. También vamos a ver acá que vamos a ver una piedra que se encontró aquí, que menciona el nombre de Poncio Pilato. Una excavación arqueológica menciona, parece ser una piedra donde se le hizo... Él le dedica algo al César una dedicación. Sí. Él se lo dedica... Sí, Poncio Pilato le dedica algo al César. Y ahí figura su nombre. Sí. Por mucho tiempo se pensó que Poncio Pilato y Herodes eran mitos, eran leyendas cristianas, pero no. Esto es una comprobación de que la Biblia tiene razón. Los descubrimientos arqueológicos confirman la veracidad de las Escrituras, tanto sean los evangelios como en este caso también el libro de los Hechos. Evangelios citando a Herodes, el tetrarca, el hijo del tetrarca, Herodes el Grande, citando Poncio Pilato, y después el libro de los Hechos citando a sus hijos y sus nietos. Por eso es importante la excavación arqueológica. Vuelvo a lo mismo, el arqueólogo no basó su excavación para buscar a Pilato. Pero si en el lugar de la excavación, en cierta línea del siglo I, encuentras lo que se llama un escrito, una ostraca, que tiene un nombre que sale en la Biblia, entonces es muy importante. O sea, ahí sí refiero, acá se está mencionando a Poncio Pilatos, como dice en el Evangelio, el libro tal y tal. Eso sí es importante. Mañana nos vamos a encontrar en Magdala con una monedita que habla de Herodes tetrarca. Una monedita se encontró y dice Herodes tetrarca, de los días del Señor Jesucristo, el hijo de este Herodes. Entonces, ese es un hallazgo importante desde el punto de vista arqueológico científico. Porque ya les dije hace un rato, les dijimos, los científicos no consideran el libro de Lucas o el libro de los Hechos como un libro confiable. No es un libro histórico, claro, es una referencia. Un libro religioso y de referencia. Herodes el Grande reina como rey de los judíos porque el parlamento romano lo designa rey de los judíos, desde el 40 en adelante. En realidad él toma el mando aquí en el 37 y muere en el 4, en el menos 4, reina unos 33 años. Muere en el menos 4, es decir, antes de Cristo. ¿Y cómo si en el nacimiento de Cristo vivía? Bueno, porque la escala del calendario fue mal puesta. Ese es el calendario gregoriano, puesta por el Papa Gregorio, y no fue bien puesta. Siglos después. Claro, siglos después. Siglos después, por claro. eso no...
No coincide. Gracias. Es lo que te gracias. decía, tiene la Entonces, lactancia. No coincide entonces, porque el gregoriano viene después. el calendario gregoriano viene después. Entonces, Herodes gobierna como rey de los judíos desde el 37 antes de Cristo hasta el 4 antes de Cristo y muere miserablemente. Lo vamos a ver sobre todo allá en Belén de Judea, allá en su otra fortaleza, donde inclusive él preparó su propio mausoleo, donde lo sepultaron ahí. Ahora vamos a dejarlo para Pero eso lo dejamos para más adelante. Señores, Vamos. ahorita montada todo un escenario porque se sigue utilizando. Aquí se dice que cuando un artista israelí se presenta en Cesarea, ya es un artista que ya está en buen nivel. Sin embargo, el teatro que crea Herodes, pues no era exactamente así, no está completo. Esto que ven acá es la ruina del teatro. Tampoco Herodes jamás dejaba estas piedras, que son las piedras locales, como parte de cómo era el edificio. Todo eso estaba cubierto de mármoles. Todo esto era con mármol, ¿ok? Nada más estás viendo acá la obra negra, como se dice, la obra gris, si le queremos llamar así, no está con los acabados. Y si se enfocan a este lado, vamos a ver cómo era completo realmente el teatro. A este teatro le falta toda la parte de enfrente, esta pared grandota, que sería de la misma altura que las gradas del teatro, se llama el skenefron. Skenefron, y de ahí viene la palabra escenografía. Skenefron era una pared grande que estaba llena de nichos con dioses romanos, se asemejaba a una calle en la capital del imperio, en Roma. ¿Okay? O sea, la gente que se sentaba ahí no veía el mar, ellos veían el Skenefron. Alrededor tenía una cavea más, o sea, una grada más arriba de lo que tenemos acá, sombreado, normalmente había un techo para sombrear el lugar, y las salidas, los arcos que se llaman los vomitorium. Vomitorium es de expulsar, la salida. El teatro expulsaba a la gente por estos lugares, o sea, la salida. Rápida salida. La palabra de vomitar tiene que ver con expulsión, con la salida. Era extremadamente lujoso. Los romanos en este lugar no mataban gente. Esto no es un anfiteatro, es un teatro. Los anfiteatros miden 360 grados. El Coliseo es un anfiteatro. Este es un teatro. Acá normalmente se presentaban obras que tenían que ver con algún éxito de los militares romanos en algún lugar, algún edicto nuevo del César se ejemplificaba en el lugar. No eran tragicomedias, sino se exaltaba y se honraba y se crecía normalmente al nombre del César. A diferencia del teatro griego, que sí son obras creadas para el teatro, tragicomedias. Esto es lo que se daba acá. Esto forma parte íntegro de la cultura romana. Anfiteatro en la Cesarea de Herodes no existía. Después de Herodes, sí va a existir un anfiteatro por una razón, ya se los voy a explicar. Inclusive en la fortaleza del Herodión, él tiene Claro, un teatrito un propio. un pequeño... Sí, pequeño como para... Como un cinema en casa que tenemos hoy por hoy. 100, Sí. como para 70. Sí, pero bueno, a comparación era un teatro pequeño, en casa. claro. Entonces, Un teatro este en se llama teatro, Teatro. es en forma de U, así. Teatro, con un escenario. El anfiteatro es completo, como el estadio de Racing en Buenos Aires. De hecho, los señores, los estados de En fútbol Avellaneda. son anfiteatros. Ahí voy. Y después el Odeón. El Odeón es el Odeón es el teatrito chiquito. chiquitito en la otra fortaleza de Herodes. Venga, ¿este es el que está ahí atrás? ¿Cómo otra vez? Dórico, jónico y corintio. Perfecto. Corintio, que es el más lujoso, que está perfectamente grabado, que eso es con cincel, la planta de acanto, que es el que está ahí atrás. El jónico, que este es de una piedra local, es el jónico, que lo pueden ver ustedes en esta figura acá. Y el dórico, que lo pueden ver atrás, donde están las palomas, que también es de piedra local. Estos son los tres diferentes capiteles romanos en el inicio de la arquitectura romana, siempre sobre un pedestal y sosteniendo el edificio. Ahora, poco a poco con el tiempo, la arquitectura también se empieza a modificar según la cultura y las tradiciones. No quiere decir que nada más se quede así, sino hay una evolución de la arquitectura romana. Por eso vamos a encontrar aquí en Cesarea, que pasa muchos años siendo romano, vamos a encontrar un típico capitel dórico con tallos de planta de acanto. O sea, es una mezcla entre el dórico y el jónico que está atrás. ¿Okay? Empieza a haber una transformación en la arquitectura. Pero más importante aún, y para agregar la cultura, este último que tenemos acá, ¿qué tipo de capitel es? Corintio. Sin embargo, dentro del diseño corintio encontramos ahora, ¿qué es esto?
La cruz, claro, porque esto es un capitel de arquitectura romana, pero del siglo V. Del siglo V el cristianismo. Ya no nada más el cristianismo, sino el bizantino, lo bizancio ya está. Y no solo eso, sino que estamos después del siglo V cuando la cruz ya es un símbolo cristiano. Anterior a esto, la cruz no era un símbolo cristiano, sino el pececito era el símbolo cristiano, el ictos. Entonces podemos decir capitel corintio bizantino del siglo V porque está la cruz acá. Me refiero a que nada más nos podemos enseñar acá que la arquitectura también demuestra la cultura. Por eso es que ya está acá implícito meramente romano. Sería un capitel pagano, si lo quiero decir acá, pero ya está integrada el símbolo de la cruz. Venga. Porque tenemos que estar a tiempo ahí en el lugar. Gracias, señora. Dígalo más fuerte. ¿Qué es esto? Que parece donde pusieron un muerto. Ok. Esto se llama un sarcófagi. ¿Qué quiere decir sarcófagi en griego? Sarcófago. Sí, bueno, claro, pero... Ay, señor, venga, le voy a dar un abrazo. Sí, tiene razón. Se mete la carne. Pero sarcófago quiere decir el comedor de carne. ¿Por qué? Porque la gente ponía un cuerpo con carne aquí y después de unos años que destapaba, pues ya no había carne, había nada más huesos. Entonces el aparato es un comedor de carne, ¿ok? Ahora, este es un comedor de carne, un sarcófago muy lujoso. Está hecho con mármol gris, piedra sedimentaria que se hizo metamorfosis. El mármol es eso, el mármol es una piedra sedimentaria que pasó metamorfosis con mucha presión y mucho calor. Cuando es gris es con piedra sedimentaria sin minerales, cuando es rosa es que el cobre es el mineral que más domina en esos sedimentares, así se hace. Ok, esto es de una persona rica. Ese que está ahí atrás, ¿de quién es? Pobre. De una persona... Más o menos, porque también está hecho y demás, pero es de piedra local. Ahora, ¿ese puede ser de algún judío? No, el de pobre no creo. ¿Y este puede ser de algún judío? Sí. ¿Sí? Bueno, la respuesta es ni ese ni este. ¿Ah, no? No. Aprovecho para explicar. La tradición de entierro judío Ah, no. no tiene que ver con el Claro, sarcófago. sí, sí, sí. No existe la idea de preservar el Sí, cuerpo para está nada. bien. Al contrario, Claro. la descomposición rápida. Sí. Esto nos enseña que, bueno, la tradición de entierro A tumba. aquí en Cesarea, pues era romana. Claro. No era judía, No era sea de un romano no tan rico o sea de un romano Claro. muy rico. No importa. ¿Ok? El mármol. Volteamos hacia allá. El mármol, ¿de dónde lo trajo Herodes? Rápidamente, porque tenemos que ir ahorita al qué. Aquí está Turquía, esta es la tierra de Israel, y aquí hay una falla tectónica que se llama la falla del Jordán, o la falla tectónica sirio-arábiga o sirio-europea. Las dos placas tectónicas sobre las cuales estamos están divididas acá. Una es la placa tectónica euroafricana y la otra es la sirio-arábiga. Aquí hay un choque de las dos placas tectónicas. Esto no es raro para ustedes. Ustedes tienen toda la cordillera de los Andes que tiene que ver de hecho con el balance de las placas tectónicas de todo el mundo. ¿Okay? El choque de estas dos placas tectónicas, la sirio-africana se desplaza hacia el norte, choca en esta zona y hace que mucha piedra sedimentaria entre bajo la tierra sobre lo que hoy por hoy es Turquía. Por eso que hay una gran cordillera de montañas hacia arriba. Esta piedra sedimentaria que baja con muchísima presión entre las dos placas tectónicas y mucha temperatura hace una metamorfosis a la piedra sedimentaria y crea lo que es mármol, el famoso mármol de Mármara. Por eso está el exportador de mármol. De esta zona principalmente trajo Herodes el mármol. Mármara, Efesos, Creta y Ática en Grecia. Por eso que hay mucho mármol en esta zona. Es la función de estas dos grandes placas tectónicas. Lo que no es mármol, lo que es granito, estos materiales a este lugar. Vengan amigos, tenemos... Sí, me quedó. מכתם לדוד שומרני כי חסיתי בה אמר אדוני אדוני אתה טובתי בנעליך לקדושים אשר בארץ המה
יראה כל חפציבם ירבו עצבותם החרמן ובלסיף נזכה מדם ובלשא את שמותם על אדוני מנת חלקי וחוסי אתה תומך גורלי חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפר עליי אברך את אדוני אשר יצאני אף לילות יסרוני חיליותי שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי מימיני בא למות לכן שמח ליבי ויגל כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזור נפשי לישון לא תיתן חסידך לראות שחת תודיע לי אור החיים סוף השמחות את פניך